Mira qué faldita tan bonita, hecha en una sola pieza. Una sola pieza. Ustedes usan el material que ustedes deseen. En realidad no tienen que preocuparse por el tipo de material. Este es algodón en pabilo y laza, como le llaman también. Y ahí vemos que se ve bastante bonita y la llevamos en una sola hilera las tres partes. El calado, el cerrado y la parte de la pretina. Y el botón, la botonadura del lado, o si lo quieren poner del frente también. Así que bueno, bendiciones y con esto comenzamos. Espero les guste y se queden conmigo hasta el final. Bueno, hola de nuevo. Acá les dejo esta puntada que es bastante bonita. En mi opinión es bastante bonita. Puntos básicos. Punto bajo, punto medio alto, punto alto y punto doble alto. Vamos a ver, es todo, y cadenas, es todo lo que vamos a ver en esta falda. Bien, ella es tan bonita que si usted la quiere tejer hacia arriba, está bien. Si la quiere tejer hacia el lado, si la quiere tejer hacia abajo, se va a ver de la misma manera. Por eso elegí esta puntada para este borde, porque la falda se teje a lo largo. Entonces vamos a ver esta puntada que acá se las dejo por las que me piden el patrón, digámosle así, que en realidad yo se los voy explicando paso a paso porque sí me quedó incómodo esta parte acá. Pero bueno, punto bajo, punto medio alto, punto alto, la parte más cerrada y después la puntada calada, que es esta. Bien, y en la hilera número 9 se repite. Ya, terminamos hasta la 8 y la 9 ya se repite. Yo se las repito hasta la 10 para repetírselas un poquito más. Entonces necesitamos en ella 650 gramos, que de verdad más bien me ha quedado un poco más. Acá les hice una muestra, que de verdad este largo de la muestra me gusta también. Es un largo bonito, por ahí de la rodilla. Y este un poco más abajo de la rodilla. Entonces 10 botones. Toda esta parte acá es en punto cerrado, que cede bonito. Y cuando no cede, más bien se cierra, porque la estamos tejiendo a lo largo. Y vamos reduciendo hacia la cintura en la misma hilera. A ver qué les parece. A ver qué les parece, porque lo pensé esta idea y me encantó demasiado la puntada de abajo, que nos ahorra bastante hilo. Disculpen acá un poco el desorden que tengo, pero tengo que mostrar las cosas rapidito. Voy a usar este hilo, que a veces me dicen, pero ¿qué marca es? Y ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, en Costa Rica lo conseguimos o lo consigo en las pasamanerías o bazar, puede ser que lo encargue, no sé, pero pasamanerías. Esto varía en grosores. Misma compañía que trae estos varía en grosores. No tienen marca, no tienen ni siquiera el grosor del hilo, que lo podemos calcular con la cinta métrica, ¿verdad? Acá viene siendo de 3. O con el ganchito, ustedes van eligiendo el ganchito y lo ponemos que nos cubra el hilo. Entonces ahí 3.5 o que nos dé bien para agarrar el hilo. Bien, entonces vamos a necesitar marcadores. Acá les voy a dejar una marca que también se consigue en Costa Rica. No es él, pero el hilo es un poquito más hebroso. Se zafa un poquito ahí. Me gusta. Hice una blusa fucsia que ha gustado bastante de este. Sí, todos son 100% algodón, pero en algunos países que les cuesta mucho pueden conseguir como en madejitas así. En madejitas, no importa la marca que tengan. Este es Omega, este es Fiesta de marca Omega, y este es un Lily que se puede conseguir en línea también en algunos países y es bonito. Para las que a veces lo han visto tal vez en línea y dicen, pero ¿cómo será? ¿Cómo será? Es muy bonito y es 100% algodón este. Y o si lo quieren un poquito más finita, así como con más caída la falda y más, eso sí, un poquito más costosa, este que es de bambú. Es muy sedoso, bastante delicado, es bastante bonito. Bueno, ustedes eligen qué material quieren usar y qué grosor quieren usar. En realidad no hay reglas para esto. Así que, bueno, voy a hacer las cadenitas, que es como iniciamos. Este es el momento de elegir el largo de la falda. Yo lo tengo por abajo de la rodilla, que le llaman Chanel, Miss, qué sé yo, por ahí.
Entonces, abajo de la rodilla, acá tenemos la rodillita, abajo de la rodilla, como acá la chica tiene 11, usted puede elegir que 10, de 9, 8 o hacerlo así. Pero el punto de esto es que la falda esté larga, pero calada. Bien, entonces yo he elegido 73 centímetros de largo. 73 centímetros, que en este grosor de hilo, que es 2.5, 3 milímetros, es 134 cadenas. Puede que tengan más, puede que tengan menos. No quiero que se preocupen por contar cadenas ni nada de eso. No. Voy a montarles un momentito las cadenitas, más que todo para las nuevas. Y vamos a hacer 2 hileras de punto medio alto, que acá lo tengo ya adelantado. También tengo las cadenas, pero voy a explicar acá un momentito. Bueno, a mí siempre me gusta esta forma. Y acá, ¿ve? Hacemos un arito y comenzamos a hacer las cadenitas. Ya les dije, no las cuenten. No es necesario, ya les voy a explicar y la razón, el por qué no las cuenten, no es necesario. Aunque esta puntada es múltiplo de 12, 12, 12, 12, 12, pero no necesita contarlas de verdad. Bueno, vamos haciendo las cadenitas, ¿sí? ¿Ya? Todas las cadenitas de largo que ustedes quieran. Ustedes lo van haciendo las cadenitas y van calculando así. La cinturita y dice, no, lo quiero un poquito más largo. Siguen haciendo cadenitas. No, lo quiero un poquito más largo. Siguen haciendo cadenitas. Esto es. Bien. Bueno, ya teniendo las cadenitas, tan fácil como esto, estamos iniciando en el lado. Vamos a darle un lado porque ya se lo dejé mal, pero bueno. Vamos a iniciar por el lado derecho, que es este. Vamos a hacer este borde. Este borde es este mismo. Vamos a hacer 2 hileras de punto medio alto. Entonces, ya acá tiene el largo deseado, el largo que usted decidió dejar. Bien, entonces siempre hacemos 1, 2 cadenitas. Lazamos el hilo como si fuese un punto alto. Y venimos donde tenemos acá la uña. Y hacemos un punto medio alto. Bien, lo pasamos directo. Y a veces si cuesta un poquito, entonces saca una parte y saca el otro. Este es el primero. Ya los demás van a ir mucho más fácil. Es un punto, el punto medio alto es un punto veloz. Pasa más rápido. El siguiente punto pasa directo. Bien, entonces esto lo vamos a llevar hasta el final, punto a punto, sí, eso sí, que me lo dejen bien cerradito, que no les vaya a fallar allá. Porque esto es para poner los botones y quiero que me quede bien cerrado. Todo a lo largo de la falda. Ya casi hacemos las divisiones. No necesitan contar los puntos. Ya les digo por qué. Bueno, entonces vamos a continuar hasta el final. Bueno, esta es la hilera número 1. Ya montamos las cadenitas y esta es ya la hilera número 1 de punto medio alto. Que vamos a hacer esto para poner los botones. Entonces, hilera número 1 es la roja. Ya fuimos. Ahora subimos 2 cadenitas y nos regresamos en punto medio alto igualmente. Esto me quedó acá bastante incómodo, entonces tuve que poner toda la numeración de este lado. Lo hice así muy incómodo, pero bueno, vamos a la hilera número 2 y terminamos en el último punto, que siempre se respeta acá, el último punto, con un punto medio alto. Bien, ahora me gusta hacerlo así, 2 cadenitas, ¿sí? No utilizamos el mismo punto porque este que está acá, que pareciera como si, no es un punto. El que continúa sería este. Entonces acá en punto medio alto, de nuevo para atrás. Esta sería la hilera número 2. Vamos así, punto a punto, punto medio alto. Todavía no lo tenemos que contar, ni lo vamos a contar. Vamos a hacer divisiones. Vamos a hacer divisiones y decisiones, pero no contar todavía. Entonces, bueno, nos regresamos en punto medio alto. Toda la hilera, que acá se los tengo ya adelantado, que es este. Bien, es donde van los botones. Acá usted va a decidir si le quiere hacer 3 hileras. 4 hileras. ¿Cuánto amplio le quiere dejar esto? Es su decisión también. Esto no le va a variar el tipo de tejido o la cosa que vamos a hacer, ¿verdad? La falda que vamos a hacer. Entonces,
Yo decidí hacer 2 vueltas de punto medio alto. Y acá, como siempre, el último punto que pareciera como no, sí, acá hay un punto, este punto se respeta porque si no, se nos cambia el tejido. Eso sí, se nos puede cambiar el tejido. Muy bien. Ya estamos terminando la hilera número 2 y vamos a la hilera número 3. En la hilera número 3 comenzamos la puntada. También no, todavía no vamos a contar, pero sí vamos a hacer decisión en un momentito. Bien, bueno, entonces vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, que es lo que sube un punto alto común, nunca este porque es el mismo punto, y hacemos 2 puntos altos más las cadenas, serían 3. Las cadenas cuentan como un punto. Muy bien, vamos a comenzar de acá hacia arriba. Vamos a comenzar con la parte del ruedo y terminamos en la pretina. Acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y aquí sí, lazamos 2 veces, punto doble alto, lazamos 2 veces y saltamos un punto. Vamos a este. Este no, vamos a este. Y hacemos un punto doble alto que sacamos una vez, 2 y 3. Bien, ahora, sin hacer cadenas, volvemos 1, 2, saltamos un punto y vamos al siguiente. Sacamos una vez, 2, 3. Repetimos, saltamos un punto y volvemos a hacer punto doble alto. Repetimos, saltamos un punto y acá un punto doble alto. Bien, tenemos 4. Recuerden ese 4 porque es muy importante. Todo va a tener mucho 4. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo normal para un punto normal. Avanzamos 1 y vamos al siguiente. Y acá hacemos 3 puntos. 3 puntos. Bien, acá tenemos un primer cuadrito de estos. Bien, entonces acá es donde yo les voy a indicar la decisión que ustedes quieran tomar. Bueno, acá es donde yo les indico que cuántos cuadritos quieren dejar. Cada cuadrito es 12 puntos. Gastamos acá 12, 12, 12, como les dije, son múltiplos de 12. Entonces, en este caso acá tengo solo uno. Bien, les voy a hacer unos 3. Voy a hacer un poquito menos que ella porque es una muestra. Entonces acá tenemos 3 cadenas, 3 puntos altos, una vez, después 1, 2, 3, 4 cadenas, lazamos el hilo doble vez y volvemos a repetir esta parte. Saltamos un punto, póngame atención, yo creo que lo hice muy rápido, y sacamos 3 veces. No hacemos cadena, ponga atención, no hacemos cadenas. Saltamos un punto y vamos y hacemos lo mismo. Sacamos 3 veces, lazamos el hilo y hacemos esto por 4 veces. Pongan atención al número. 4 cadenas acá, 4 puntos doble alto. Movemos un punto y vamos al siguiente. Tenemos los 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y acá normal, pero siempre saltando un punto y hacemos de nuevo los 3 puntos. Bien, le voy a hacer este acá 3 veces nada más porque lo estoy haciendo más cortito. Acá tenemos ya 2. Si ponen atención, vemos estas. Estas siempre van a ir juntitas. Entonces, ¿por qué elegí esta puntada? ¿Por qué me gustó mucho esta puntada? Porque tanto horizontal como vertical serían iguales. O sea, se vería igual si yo lo tejo
de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo o hacia el lado, porque se ve igual. Acá tenemos 4 puntos, 4 hileras y 4 puntos en la parte de arriba. ¿Lo notan? Bueno, entonces ya acá tenemos estas dos. Le voy a repetir la tercera y comenzamos el punto cerrado, que es la parte que nos cierra la parte más privada, digamos así. Entonces, bueno, igual 1, 2, 3, 4, lazamos el hilo, en esta vez doble vez, saltamos uno y acá les voy a hacer el tercero. Acá les tengo 3 cuadritos, acá he dejado 4, igual que 48 puntos acá. De acá a acá 48 puntos en lo que es la parte de la puntada. 48 puntos para 4 cuadritos. Entonces acá sí, solo para así como para recordar, vamos a marcar esta parte sí, donde terminamos los motivos. Bien, entonces ya acá continuamos en punto cerrado normal, 1 a 1. Lo he puesto aquí incómodo, pero bueno, acá continuamos punto cerrado. Esta es la parte que ya decide usted dónde comenzar el punto cerrado. Si le quiere dejar más, se ve precioso también. 5, 6, lo que quiera dejarle. Bueno, entonces acá continuamos en punto alto cerrado. Bueno, aún estoy en la hilera número 3 y vamos a bajar de niveles para poder hacer la pretina a la vez. Ya ven que estamos llevando los motivos en la parte de abajo de la falda, el punto cerrado, que es lo que nos cubre ahí la parte más privada. Después vamos a hacer en la misma hilera, después de la parte de los botones que ya hicimos acá, para que no se confundan, 2 hileras de punto medio alto común. Ahora vamos a hacer estas disminuciones en la hilera número 3. Bien, he decidido de acá hasta acá dejar 17 puntos. Desde acá hasta acá en punto bajo y 5 puntos en punto medio alto para bajar de niveles. Estamos en la hilera número 3. Bien, esta roja. Acá bajaríamos de nivel. De punto alto pasamos a punto medio alto, que son estos 5 amarillos que le hemos marcado acá. Pero vamos a usar los puntos rasos. 5 puntos. Vuelvo a bajar de nivel por 17 puntos. Pueda que a usted le quede 20, 30, 40, 15, lo que sea. Por eso les dije que no contaran. Esto no es importante. Eso sí, lo que sí es importante es bajar los niveles para que se haga la pretina. Igualmente los 17 puntos lo vamos a usar los puntos rasos. Bien, que viene teniendo, por acá está más o menos, que viene teniendo ahí de 10 centímetros de pretina. Es bastante para que se comience. Acá lo más ajustadito, lo más pequeñito nos queda de 9 y más los puntitos acá. Bueno, entonces vamos a bajar de nivel. Ya acá tenemos punto alto y vamos a bajar de nivel con punto medio alto, que ya lo conocen, pero usando el punto raso del frente. Bien, esto es lo que lo hace elástico y a la vez un detalle distinto allá. Así, punto a punto, usando los puntos rasos. Punto a punto, usando los puntos rasos. Acá. Bien, tenemos la marquita para recordar siempre. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora volvemos a bajar un poco más de nivel. Ya no lazamos el hilo. Ya vamos a ir en punto bajo. Solamente esto, pero igualmente entrando en los puntos rasos del frente. No todo. No todo, porque no le va a quedar elástico y le va a quedar un desastre. Entonces, punto elástico en la pretina y en punto bajo. Y acá, ven, como siempre les digo, pareciera como el último punto, pero no. El punto de cadena acá se respeta también y corroboran contando los puntos. No queda de más contar los puntos. Cada vez sería mejor, pero si no, por lo menos unas cada 3 hileras, contar los puntos para ver si están correctos. Los mismos 17 puntos, los mismos 5 puntos, conforme vamos avanzando.
Bueno, una cadena, damos vuelta, perdón, no usamos este mismo punto, sino que vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Otra vez punto raso del frente. Punto raso del frente. Siempre va a ser lo mismo en la pretina, siempre. Esto se va a repetir una y otra vez hasta que terminen. Bien. Volvemos y llegamos a la marquita. Último punto, bajo, ¿sí? Y después ya lazamos el hilo y comenzamos los 5 puntos en punto medio alto. ¿Ven? 5 puntos, igual usando los puntos racitos ahí, acá. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y 5. Acá el último, punto medio alto. Ya acá tenemos ya el punto alto normal y vamos punto a punto. No vamos a saltar un punto que se vea como que confundido, no. Ya vamos acá en punto alto de nuevo, 1 a 1, hasta llegar a la parte calada. Y ahí que les indico de nuevo lo que continúa. Pero bueno, ya acá se comienza a notar los niveles de que la cintura más ajustada y comenzamos acá con la cadera. Bien. Por acá me disculpo que no puse bien y no les puse en pantalla el orden de, bueno, 17 puntos en punto medio alto, perdón, punto bajo, 5 puntos acá, punto medio alto, 64 puntos altos. En lo que es la parte cerrada, 64 y acá 48 puntos para la parte calada. Bien, eso se los tengo en la página ahí, pero también se los pongo a veces en pantalla. Bueno, ya acá llego de nuevo y ya estamos en la hilera número 4, para que no se les olvide ahí. Igual, 1, 2, 3, 4 cadenas, pero ahora vamos acá en cada uno de estos puntos y vamos a hacer punto bajo. Cada uno de ellos, punto bajo. Cuatro. Ocupamos esos 4 puntos en el futuro. Los necesitamos después. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4 de nuevo. Recuerden que ese es el número favorito. Y acá ya lazamos el hilo y vamos acá. 3 puntos encima de los 3 puntos. Esto siempre es igual. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Y vamos acá. Y acá hacemos punto bajo, 1, 2, 3, 4. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y volvemos a repetir. ¿Vieron? Precioso y facilísimo. Muy, muy, muy fácil. Así lo vamos a llevar. Este le vamos a repetir por 3 veces, el que lleva punto bajo, para comenzar de nuevo la otra puntada. Perdón, para comenzar ya cerrar y después de nuevo la cajita. 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir. Acá les llego al final, que ya casi estaba antes, pero bueno, ya tenemos un punto. Encima del punto, un punto también, ¿sí? Nunca se dejan esos dos ahí. Y la cadena. La cadena. En la cadena hacemos el tercero. Bien, de nuevo, 1, 2, 3. Lazamos el hilo y acá hacemos punto alto, 2. Bien. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos y hacemos 1, 2,
3, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 cadenas y acá 3 puntos altos. Esto es. De nuevo volvemos a repetirlo. Acá. Y voy a repetirles acá y me voy en punto alto de nuevo y llegamos acá para recordarles lo de la pretina. Bien, entonces lo mismo que hicimos para acá, lo volvemos a hacer para allá. Y vamos en punto alto de nuevo acá. Después de acá. Bueno, estoy en el hilera número 5 todavía. No sé si lo indiqué antes. Bueno, en la hilera número 5, estamos en la hilera número 5. Acá estamos ya debajo de la marquita y acá se pueden ver los puntos ya que estamos en los puntos en relieve. Entonces igual, hacemos punto medio alto usando los puntos rasos. 2, 3, 4, 5. Bien, y ahora bajamos de nuevo más de nivel. Pasamos, sacamos y traemos el hilo. No estoy haciendo punto deslizado, que es el más bajo todavía. Estoy haciendo punto bajo. Bien, ahora hacemos acá 17 puntos bajos, pero usando los rasos. Bien, bueno, acá estoy como si fuese el último, pero siempre la última partecita acá, la cadenita, que a veces nos queda así como que muy ajustado, no importa. La tenemos que usar porque si no se nos varía el tejido. Ahora, una cadena, volteamos el tejido, no usamos este que está acá, que sería el mismo, sino el siguiente, pero también en punto raso por el frente. Punto raso por el frente, como les indiqué antes, no va a variar hasta que terminen la falda. Es lo mismo, o ya sea que lo lleven en punto medio alto. Así. También por los 17 y después los 5. Bien, entonces bueno, voy a hacer lo que ya les he explicado, siempre usando el punto raso. Llegamos acá a la marca, hacemos el punto medio alto, volvemos, subimos de nivel. Bueno, en la hilera 6 vamos a repetir lo mismo de acá. Disculpen que yo le podía decir, bueno, continúan igual y hacemos lo mismo, pero les voy a recordar acá un poquito, porque sí, cuando ya ustedes ven que tienen 4 de estas, ya terminamos, pero acá falta la última. Entonces 1, 2, 3, 4 y hacemos igual. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y lo mismo acá. 3 puntos. Estos no se varían, a menos que quieran dejar 4 puntos o 5. Que también lo pensé, como dejar calado, cerrado y solamente una calada. Bueno, aún estoy en la 6 y acá como siempre ya sabemos que nos toca un punto final, ¿sí? En la cadenita, y como son 3, entonces perfecto. 1, 2, 3 cadenitas, que me gusta voltearlo así. No usamos por supuesto, y venimos acá y hacemos los 3 que siempre tocan acá. Y acá ya tenemos las 4 hileras que van en punto bajo. Ahora es distinto. Bien, vamos a hacer una cadena, doble lazada y vamos al primer punto bajo que dejamos acá. Esta ya sería la hilera número 7. Ahora una cadena, pasamos el hilo y vamos a la siguiente. Una cadena, doble lazada y vamos al siguiente. Una cadena, doble lazada y vamos acá al último punto porque son 4. Bien, ahora salimos con una cadena. Entramos con una cadena, salimos con una cadena y en medio de cada uno de ellos una cadena. Ponen atención que acá movimos una cadena, perdón, un punto.
acá también vamos a repetir lo mismo para que nos queden los cuadritos igual, 4, 4, 4 y 4 de acá arriba. Bueno, una cadena y ya venimos acá a los 3 puntos altos que van siempre juntitos. Se los repito un momentito. Una cadena, punto doble alto, una cadena, punto doble alto, una cadena, una cadena y volvemos a salir, pero en punto alto normal. Ya acá tenemos el cuadrito terminado. Bien, entonces voy a repetirles esta parte acá. Voy a terminar la hilera número 7. Me regreso porque ya esta parte creo que ha quedado clara, la parte de la pretina. Punto bajo, punto medio alto y punto alto, toda la parte del centro. Y me regreso de nuevo acá. Bien. Bueno, estoy en la hilera número 8. Terminé la hilera número 7. Acá se las dejo un momentito. La hilera número 7. 3 cadenas, 2 puntos y después cadena en medio de cada uno haciendo punto doble alto en cada puntito bajo. Termino la hilera número 8 y me regreso en la hilera número, termino la hilera número 7 y me regreso en la hilera número 8. Esta. Estoy ahora acá. Acá. Entonces, punto a punto, en las cadenas que dejamos acá en medio, vamos a rellenarla, pero dentro del punto. No quiero hacerlo por fuera, para que me queden más limpios los cuadritos, queden más limpios, queden igual abajo que arriba. Bien, entonces quiero hacer los puntos dentro del punto. Y un punto encima del punto, punto alto. Y en el centro, pero pasándolo. Y encima del punto. Esto es todo. Se trata de rellenarlo punto a punto. En la cadenita un punto alto, encima del doble alto un punto alto, en la cadenita un punto alto, pero por dentro, y encima, dentro de la cadenita. Y esto es todo, así. Rellenar punto a punto todos. Estamos haciendo ahora esta. Para volver a comenzar el cuadrito. En la hilera número 9 se repite. Bien, entonces rellenar simplemente punto a punto todos los puntos. Punto a punto, acá, en medio de la cadenita, rellenamos con un punto alto. Bueno, acá como siempre, ¿verdad? Ya sabemos que aquí rellenamos este punto que está en medio de la cadena y los 3 puntos de final para que en la próxima quede el mismo orden. Bien, entonces 1, 2, volteamos el tejido, la tercera hacemos los 3 puntos que siempre van acá, siempre, todo, y otra vez. Estamos repitiendo ya, acá en la número 9 se repite. 1, 2, 3, 4, doble, saltamos uno y venimos al siguiente. Se lo voy a repetir un momentito para que en caso que se confundieron en la primera. ¿Ven? Otra vez, saltamos uno y de nuevo. Saltamos uno y de nuevo. Tenemos los 4 puntos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, lazamos el hilo normal y venimos, saltamos uno y venimos acá y hacemos
3 puntos altos. De nuevo, 1, 2, 3, 4, doble vez y saltamos uno y venimos acá. Otro detalle que van a notar si van bien o no. Vea cómo conecta este con este. ¿Lo ven? Se está conectando ahí. Ahora vamos a hacer esto. Saltamos un punto y hacemos el siguiente. ¿Y ven? Se está conectando este con este. Este con este. Saltamos un punto y se vuelve a conectar lo mismo. Eso que se escucha es el cono que anda por ahí dando vueltas. Bueno, ven, este se conecta con este, este con este, este con este y este con este. Ya si vemos que está así, vamos muy bien. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Y saltamos un punto y vamos al siguiente. Bueno, ya les voy a dejar por un ratito para terminar ya con todas las hileras que necesito, que en este caso hice 113 hileras para comenzar a hacer los ojales. Bien, bueno, entonces terminamos la hilera número 9, que ya se repite. La hilera número 3 se repite en la número 9. Continué hasta la pretina, que ya teníamos claro, yo creo, esta parte. Creo que se ha repetido bastante veces. Y también pido disculpas porque en una de ellas, que les tenía que explicar, terminé con punto medio alto. Pero no, aquí no se termina nunca con punto medio alto. Se termina siempre en punto bajo. Y se sube con una cadena. Bien, revisé el video y miré ese error ahí. Bueno, entonces ya terminé la hilera número 9. Vengo en la hilera número 10. Esta es la hilera número 10. Y acá les recuerdo un momentito que salimos ya el último punto, perdón, acá. Terminamos acá. Saltamos un punto y comenzamos ya punto cerrado. Que siempre nos va a quedar parejo, ¿eh? La número 3, saltamos un punto y comenzamos el punto cerrado. Y la número 9 igual porque se está repitiendo. Saltamos un punto y continuamos. Bueno, entonces aquí 1, 2, 3, 4 y 4 puntos bajos, ¿recuerdan? Solo se los voy a repetir así un momentito y listo. 1, 2, 3, porque ya las tengo que dejar botaditas. Yo creo que está acá bastante claro. Tenemos 4 puntos medios altos acá y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y ya acá sabemos que van 3 puntos altos siempre juntos. 1, 2, 3, 4 y ya sabemos esta parte. Bien, entonces acá las voy a dejar y bien, acá es la decisión o conforme ustedes vayan avanzando el tejido de si la quieren dejar pegada al cuerpo o si la quieren dejar con más holgadez. Eso es decisión de ustedes, como lo quieran dejar. Yo la voy a dejar más pegadita al cuerpo y uno ahí que se va engordando un poquito, bueno, pues le hace, no cuesta mucho. Le suelta los ojales y le hace un poco más. Esto no se va a variar, no va a tener costuras de un lado, del frente y de atrás. No, es una sola pieza. Entonces, que la quiere hacer más grande, que se bajó de peso, la quiere hacer más pequeña. Bueno, ahí pasamos jugando. Que la queremos deshacer, la deshacemos y hacemos otra cosa. Que ya lo estoy haciendo, ya lo he hecho. Así que bueno, mis amores, voy a continuar con el video original, con la falda para los ojales. Bueno, acá tengo 113 hileras. 113 hileras. Y 53 centímetros de cintura. Bien, pero yo tengo 7,1, 7,2 por ahí. Entonces, esto como es punto elástico, cede, nos va a estirar. Acá le voy a poner un ejemplo. Acá está en 53. Si queremos, la podemos estirar, estirar y estirar y llegar allá por más de 70, 72, 73. Bien, bueno, en la hilera número 113 les voy a hacer lo mismo que como comenzamos.
Lo mismo que como comenzamos. Vamos a hacer punto medio alto, pero ya no haciendo estos relieves, simplemente punto medio alto. Entonces acá terminamos con un último punto usando el último, como siempre les indiqué, dos cadenas y nos regresamos en punto medio alto, nunca usando este, sino que el que sigue en punto medio alto. Simplemente eso, sacamos y nos cuesta un poquito una vez y ahí al otro. Bien, y ya si nos vamos uno a uno en punto medio alto, todo el borde lo llevo así. He quedado aquí, disculpen, he quedado en esta parte no rellenándolo, he quedado en esta parte así. Ahora paso, acá les indico lo mismo que acá, pero en punto medio alto, rellenando esta parte. Bueno, llegando acá vamos a hacer lo mismo, se los voy acá a mostrar un momentito. Entonces me encanta el punto medio alto porque es bien rápido. Entonces acá donde habíamos hecho, hacemos la cadena para hacer la última hilera de el cuadrito, hacemos un punto medio alto en el centro, dentro, en medio, pero no me gusta por fuera, me gusta como les indiqué así, para que nos quede bien parejito. No sé si notan, pero me gusta que los cuadritos queden bien, tanto de inicio como la parte de final. Bien, y rellenamos ya acá los 3 puntos y volvemos a repetir. Así. Bien, lo mismo que como iniciamos, pero ahora me tengo que regresar haciendo los ojales. Bien, voy a dirigirme con estos espacios desde el centro de acá, por ejemplo, donde voy a iniciar el primer botón. Si usted gusta lo puede poner en cada uno. No le recomiendo el último acá porque se ve como extraño, pero bueno, ya cada quien como lo quiere hacer. Bueno, vamos a, como siempre, ¿verdad? Para que quede cuadradito, acá tenemos este que es dentro del punto, 2 puntos acá, y acá está la cadenita que se respeta también, y hacemos el último punto, ¿sí? Una cadena, y me voy a regresar, no acá en el primero, me voy a regresar en punto bajo. Así voy a llevar los ojales en punto bajo. Ya lo conocemos, pero completo, ¿verdad? No estamos usando acá rasos ni nada. Al igual que como comencé acá. Acá en esta hilera de punto medio alto, no sé si fue clara, cuando comencé no usé los puntos rasos, sino que completos. Bueno, me voy a venir hasta acá, voy a continuar hasta acá para hacer acá el ojal, la cavidad del botón. Bueno, hasta acá estoy donde yo quiero poner el primer ojal, el primer botoncito. Bien, entonces en esa dirección, vamos a dejarlo acá en esa dirección. Voy a hacer al igual que si ustedes lo quieren hacer en cada una, exactamente igual, para que se refuerce con esta parte. Entonces acá hacemos 1, 2, 3 cadenitas y saltamos 2 puntos, 1, 2, y en el que dice 3 hacemos punto bajo y continuamos. Voy a continuar hasta acá en punto bajo. Nos aseguramos de que el botoncito nos pase por ahí bien. Prefiero que pase ajustado a que no, porque recuerden que la falda va abierta todavía, aunque yo creo que yo la voy a asegurar un poquito más, ahí les indicaré después. Bueno, entonces ya estoy acá en la próxima dirección, ya estamos acá en esta con ojal, y acá en esta otra vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, saltamos 2 puntos y hacemos acá un punto bajo, y de acá en adelante lo voy a llevar así cada 10 puntos. Es una distancia que me gusta. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, ese es el 10. Me gusta esa distancia. 1, 2, 3, movemos 1, 2 puntos y vamos al siguiente y continuamos 10 puntos de nuevo.
Me gusta esta distancia. Es una distancia bonita. Ya si lo quieren hacer más seguido, bien. Acá está el otro. Y acá pondríamos el primero en esta parte. Me gusta esa distancia. Bueno, estando acá, voy a solo avanzar ya en el último de este tipo de botón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 3 menos 7 puntos porque quiero dejar los 3 botones más fuertes acá. Y quiero dejarlos a una distancia más corta. Entonces, estos los voy a hacer así. Más cortitos. Estos cada 10, distancia de cada 10. Y los más acá acercándonos un poco más distante. Entonces vamos a hacer acá en la marca el primero. 1, 2, 3 cadenas. Saltamos 2 puntos y en el que dice 3 hacemos un punto bajo. 2, 3, 4. Solo 4. 1, 2, 3. Saltamos 2 puntos y de nuevo 4. Acá tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 cadenas, saltamos 2 puntos y acá nos queda ya la parte final, que tampoco quiero dejar el ojal tan cerca. Bien, ahora hacemos 1, 2 cadenitas y nos vamos a regresar en punto medio alto, no en el primero como siempre, sino en el que sigue. Acá entramos en el ojal y hacemos 3 cadenitas, 3 puntos medios altos. En el primero, acá lo rellenamos, acá dejamos 4, recuerden. Lo mismo vamos a hacer todo, punto a punto, pero en los ojales vamos a hacer 3 puntos. Punto a punto, todo relleno. Y en los ojales, 3 puntos. ¿Cuánto amplio le quieren dejar el borde para los botones? Esto también es a su gusto. Más amplio, más bonito, especialmente si van a poner, un botón muy amplio. Entonces se ve más bonito que se cubra el botón y quede un poco de más. Toda la falda hasta abajo. Y en cada ojal vamos a rellenarlo con 3 puntos. Bueno, ya les rellené cada uno de los ojales y venimos en punto medio alto. Sí, pero acá necesito que me quede el mismo ancho que del otro lado. Entonces voy a bajar después del último. Acá el último puntito rellenando las cadenitas. Voy a continuar pero en punto bajo. Sí, porque no quiero que me quede un lado más amplio que el otro. Entonces acá vamos a ir en punto bajo para que me quede el mismo amplio. Cosa que tenía que hacer antes. Pero bueno, entonces así nos vamos en punto bajo hasta acá. A esto me refería, que este lado, o sea el lado derecho y el lado izquierdo se vean similares o iguales. Al inicio hicimos las cadenas y 2 hileras de punto medio alto. Acá estamos haciendo 2 hileras de punto medio alto y una de punto bajo que más o menos anda por ahí de las cadenas. Pero 2 centímetros de amplio quedan acá. Usted pueda que le deje más, pueda que le deje menos, pero no le recomiendo que menos. Terminar acá el cierre y voy a ponerles un botoncito que nos queda muy bien acá en el centro. Nos quedaría, tocaría que poner de este lado. Entonces vamos a terminar ya en esta parte. Como siempre, el último puntito se respeta y un cierre. Bien, entonces acá terminamos siempre de este modo y vamos a ocultar el hilo por el mismo tejido hacia atrás. Bien, todo lo mejor que se pueda ahí, todo lo mejor que se pueda.
Yo voy a usar el mismo hilo. Me encantan estos botones porque son así. Entonces simplemente pasan ahí. Bueno, entonces no hay mucha cosa que hacer acá que buscar el punto centro, como ya lo hemos indicado acá en el ojal, y acá lo atravesamos, simplemente eso, atravesamos el punto, pero no quiero que me quede como muy afuera. Ahí voy a tratar de pasar el hilo primero y después, porque a veces no es tan fácil cuando tiene que pasar dos hilos, y no quiero que el botón se me vaya a romper tampoco. Bueno, ahí el hilo pasó, no lo voy a pasar de nuevo. Acá ya tenemos este hilo viene teniendo como 10, tal vez más hilos, entonces está bien. Lo ponemos, lo pasamos y allá nos quedaría ya listo. El siguiente botón, vamos contando los puntos, ahí sí que sí, vamos contando los puntos y hacemos ponemos el otro botón donde exactamente toca. Bien, si acá comenzamos el ojal un punto hacia arriba, también acá lo mismo para que nos quede igual. Bien. Bueno, mis amores, así nos ha quedado ya esta faldita. Ya le puse todos los botones y acá los 3 más seguidos. Y les pido disculpas porque puse estos y no les indiqué en el video, pero es algo que con aguja de coser lo ponemos, es muy pequeñito. Allá lo puse, vienen así en gemelos, vienen así en paquetitos que se compran en el mismo lugar donde se compran los hilos. Bueno, o ganchillos. Yo lo puse por seguridad en caso de que el botón me falle. Bien, 2 nada más, 2 ahí en caso de que el botón me falle. Porque no descarta la idea que pueda que la vaya a coser con el mismo hilo, con cuidado aquí. Por miedillo, porque la verdad es la primera que tengo así. Un vestido rojo también y no me ha fallado. Pero el vestido rojo es más holgado que ella. Bien, o las que tienen máquina y se la quieren jugar con un zipper, eso sí, buscar que sea una compañía bastante responsable, digamos así, y que el zipper sea metálico, que sea bastante seguro, o plástico puede ser, pero que sea un zipper de calidad. Bien, bueno, así nos ha quedado. He decidido poner un botón acá nada más, como les indiqué antes, que por cierto lo corrí un poquito porque lo dejé muy afuera antes y porque quería que me quedara más adentro, lo había puesto muy afuera. Bueno, entonces así nos ha quedado esta faldita. Acá lo he dejado sin botones, pero es gusto de cada quien. Y acá tenemos el caladito y les recomiendo esto. ¿Por qué? Porque nos ahorra bastante hilo y a la vez tenemos una falda larga de moda. Yo digo de moda porque está muy de moda las cosas muy largas ahora, más holgado. Está más de moda como el maxi moda, las prendas muy holgadas. Así que bueno, con esto me despido. No crean que tengo la cintura así, lo que pasa es que esto cede, ¡puf! Ahí se estira un poquito y se ajusta al cuerpo. No crean que tengo la cintura tan pequeña, pues no. El asunto es que muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Bendiciones para todos, un abrazote enorme para cada uno de ustedes y vamos a modelarlo a ver qué tal se ve ya puesta. Bien, nos vemos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo y acá se las dejo modelando, que no es lo mismo que mostrarla ya en la mesita. Así que, bueno, así nos ha quedado la faldita. La pueden usar con cinturón, sin cinturón, por fuera la falda, por dentro, como quieran. Así que muchísimas gracias de nuevo y les invito a suscribirse, así lo ven suficiente también, compartir, comentar cualquier pregunta que tengan, con gusto yo les contesto cada uno de los mensajes. Y estoy terminando también unas carteras, billeteras y un chalequito. A ver qué les parece, si Dios quiere. Y estaremos publicando en los próximos días. Así que un agradecimiento enorme a cada uno de ustedes y nos vemos en los próximos videos. Primero Dios. Chao, chao.